partir de 1770 se empieza a configurar un nuevo circulante en época borbónica en Madrid, que tendrá unas consecuencias que se prolongarán sobre todo hasta la época de Isabel II. Estas primeras emisiones que se confeccionan en Madrid van a estar elaboradas todas ellas a través de prensa a volante. Es en 1772 cuando se empieza a utilizar esta prensa en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia para valores de 8, 4, 2 y un maravedí. Pero no obstante, como hemos dicho anteriormente, es en Madrid cuando se acuñan los primeros módulos en 1770, 2 años antes de la instauración de la prensa volante en Segovia, en la CECA de Madrid con valor de un maravedí. Así que tenemos esas primeras emisiones con valor de un maravedí y luego tenemos esas siguientes emisiones en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, a los pies del río Eresma, esta pedazo de fábrica que confeccionó Felipe II, gracias también a su arquitecto Juan de Herrera, encima de un molino harinero, y allí se empiezan a desarrollar por primera vez este tipo de emisiones, con valor de 8, con valor de 4, con valor de 2 y con valor de un maravedí. Debido al éxito generado por este tipo de emisiones ya por primera vez borbónicas, se transmitirá en reinados posteriores la confección de dicha moneda, ¿no?, con este mismo tipo. Así, Carlos IV también acuña con valores de 1, 2, 4 y 8 maravedí. Monedas interesantes o monedas bastante raras son las de un maravedí de todas las emisiones, tanto de Carlos III como de Carlos IV, como de Fernando VII y de Isabel II. Y con Fernando VII también se acuñan valores de 1, 2, 4 y 8 maravedís, pero aquí ya se amplía un poquito más el margen, puesto que se van a acuñar piezas tanto en la ceca de Jubia, la ceca gallega de Julia, como a su vez en la ceca de Pamplona. Se distribuyen 3 bustos esenciales en este tipo de acuñaciones, a grosso modo, porque esto daría para un vídeo muchísimo más largo y muchísimo más centrado en estas producciones. Y básicamente, pues son 3 bustos, uno de los cuales es un busto típicamente gallego, que no se va a dar en la ceca de Segovia, otro de los cuales va a ser el busto que se utiliza sobre todo en la ceca de Segovia para todos los valores, que también se utilizará para todos los valores este busto parecido en la ceca de Jubia, y luego un busto que es el busto cabezón, que generalmente se emplea siempre en la ceca de Jubia, salvo algún caso en el divisor de 8 maravedís, que también se empieza a utilizar en la ceca de Pamplona y en la ceca de Segovia, con este valor de 8. También Isabel II, la hija de Fernando VII, va a acuñar con este tipo de denominación, aunque luego la va a cambiar a lo largo de su reinado. El reinado de Isabel II, en cuanto a numismática se refiere, es muy convulso y está lleno de denominadores, divisores y demás. Isabel II, pues lo que va a hacer es recoger todo este tipo de influencia que tienen sus antecesores, y va a acuñar, pues al igual que su padre, su abuelo, va a acuñar monedas con valor de 1, 2, 4 y 8 maravedís. Lo que ocurre es que en este caso, va a acuñar tanto en Jubia como en Madrid, como en Segovia, como en Pamplona y como en Barcelona. No olvidamos, por otro lado, el corto reinado de Pepe Botella, de José Bonaparte, que también realiza este tipo de misiones con valor de 8 maravedís. Y tampoco olvidamos al pretendiente carlista Carlos María Isidro, el primer pretendiente, el hermano de Fernando VII, que en 1837 entra en Segovia y durante 10-11 días acuña moneda de Segovia con valores de 8 maravedís y también creo que 6 cuartos y algún tipo de moneda de plata. Este programa de hoy se centra sobre todo en las acuñaciones que nos muestran el reverso de la cruz de Don Pelayo, porque sí que es cierto que ya con Felipe V y Fernando VI también existen maravedís, pero nos vamos a centrar específicamente en los maravedís en los cuales en reverso aparece la cruz de Don Pelayo. Esta cruz tan importante, que tiene una tradición
notoria. Las últimas fuentes historiográficas sitúan la leyenda en la cual se viene a citar que don Pelayo, el primer rey coronado en Asturias, ya cristiano como tal, portaba esta cruz en la batalla de Covadonga, allá por el 712 después de Cristo, justo un año después de la entrada de los sarracenos a la península ibérica. Y bueno, sabéis la historia, que los cristianos ganan esa batalla y la leyenda dice que don Pelayo llevaba esa cruz el día de la batalla. Bueno, hay diversas fuentes en las cuales dicen que si la cruz apareció del cielo, entonces la cogió don Pelayo y cayeron piedras. Hay otra fuente que dice que don Pelayo llevaba la cruz y murieron inmediatamente los moros. Y sea como fuere, esta crónica, vamos a llamarlo leyenda, aunque bueno, ya sabéis que todas las leyendas tienen parte de realidad, hasta el punto de que a veces son más historia que leyenda, ¿no? Como la antigua Troya, que se creía que era una leyenda y luego no era una leyenda. Pues como digo, esta crónica de esta, vamos a llamarlo leyenda, se tenía constancia de que existía en el siglo XVI. No obstante, las últimas investigaciones han dado con 4 siglos antes en la aparición de un manuscrito, en realidad del siglo XII, pero que está copiado de unas fuentes del siglo X. Por lo tanto, todo esto se retrotrae a esta época. Y sin más dilación, pues vamos a poner aquí una serie de ejemplos que tengo para que podáis disfrutar de este tipo de numismática muy atractiva, por cierto. Bien, pues aquí tenéis la primera pieza que os quería enseñar. Sí que os he comentado que las primeras emisiones en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia se dan en 1772, ya por primera vez con prensa volante, aunque en 1770 existe la moneda con valor de un maravedí en la Ceca de Madrid. No obstante, bueno, os enseño este módulo siguiente, que es de un 2 maravedís, este divisor, y decíos por primera vez que esta prensa utiliza, bueno, rieles a través de los cuales se adelgazan al principio con prensas laminadoras movidas por el caudal del agua del Eresma, y luego más tarde pues se van a elongar estos rieles con hileras, que son unas máquinas que estiran el metal. Estos cospeles se recortan de los rieles una vez han sido laminados, se cerrillan. El cerrillado es una máquina que introduce los cospeles y que labra el canto, como veis aquí, y luego, después de todo esto, a grosso modo, muy a grosso modo, pues acuñan las piezas y acaban pues saliendo de esta forma. Generalmente se recortan los cospeles del riel con tórculo, con una máquina que secciona los cospeles y los separa del riel. Y veis aquí, bueno, pues la leyenda en todas las monedas es común: Carolus III DG Hispaniarum Rex, y por el reverso la cruz cantonada de castillos y leones y el escusón central con las flores de lis típico de los Borbones. En cuanto a la leyenda, pues como hemos dicho, Carlos III, rey de las Españas, por la gracia de Dios, y fecha 1778. Normalmente aparece la marca de la puente de la Ceca al lado izquierdo y la marca de valor al lado derecho. No obstante, hay algunas emisiones, sobre todo de Isabel II, en la que la marca de valor aparece pues la parte de abajo y la marca de Ceca como si fuera una especie de sergo. Fijaos qué pieza más interesante. Aquí la gráfila o la orla que encuadra todo el arte de la pieza, pues es una orla de laureles, una pieza muy muy atractiva. Luego nos vamos directamente pues a un módulo de un 4 maravedís. La leyenda es la misma, fijaos qué bonita pieza, es inconfundible la cara de Carlos III con esa nariz, y luego en reverso pues veis la cruz de don Pelayo cantonada, etcétera, etcétera. Una pieza espectacular. Y aquí el canto, pues por ejemplo, se ve muchísimo más labrado que la anterior, ¿no? Estas piezas las podéis encontrar en el mercado, generalmente casi todas tienen pátina terrosa,
y es importante mantenerla puesto que le confiere una belleza ejemplar a este tipo de moneda. Luego hay aquí un condicionamiento importante, y es que los cuños del reverso o bien aguantaban más que los del anverso, o bien se cambiaban más, mejor dicho, ¿no? Porque en estas piezas los anversos suelen estar bastante menos presentes, con menos relieve que los reversos. Bueno, esta pieza la verdad es que está bastante bien, pero luego veremos otras y vais a ver lo que digo. Otra pieza espectacular, fijaos qué bonita pieza, con qué color verdoso, un verde negruzco y un color verdoso aquí con una serie de cloruros, pero completamente estables. Igual ceca de Segovia, la Puente, y aquí pues fijaos en la cruz de Don Pelayo, que qué bonitas piezas. Estas son unas piezas que os podéis cansar de coleccionarlas. Bueno, en realidad no os vais a cansar, mejor dicho, porque tienen cantidad de variantes, hay algunas modificaciones de fecha, de rectificación de cuño, etcétera, etcétera. Aquí tenéis esta pieza. Estas piezas, bueno, no lo he dicho, son de cobre, aunque hay algunas emisiones de bronce y otra serie de aleaciones que están más cercanas al zinc, a lo que sería el oricalco en época romana. Fijaos qué pieza más espectacular. ¿Veis? Esta pieza está muy bien también. ¿Veis? Grandes módulos. Esto en mano, estas piezas en mano son muy atractivas, que lo sepáis. Pasamos ahora a Carlos IV. Bueno, no tengo estas emisiones de un maravedí, y os enseño este dos maravedís. Veis la leyenda Carolus IV de Ge Hispaniarum Rex, más fecha, y luego pues en reverso pues la cruz de Don Pelayo, cantonada de castillos y leones, escusón central con las tres flores de lis y rodeado por una orla de laureles, una gráfila de laureles. Bueno, a destacar que aquí ya se utilizaban punzones para abrir los cuños, ya no se grababan directamente los cuños, ya en épocas anteriores se ocurría esto, pero bueno. A veces veis aquí se nota claramente que era un punzón de 4 números y un punzón tal vez de letras. Hay veces que son letras individuales, a veces incluso me supongo que tal vez palabras, y por eso veis que, por ejemplo, en Rex está puesta la palabra en línea recta. Es como que va utilizando letras sueltas y luego palabras. ISP es una palabra, ¿veis? Si no, él hubiera tenido más cuidado y la P lo hubiera redondeado más. ¿Veis? Sobre todo el 4 se ve rápidamente que es un bloque de un punzón. Y Carolus, pues prácticamente igual. Así que una pieza pues muy bonita también. Otra belleza de 1801. Estas a veces aparecen mal centradas las piezas o aparecen mal recortadas. En esta época no existía la virola partida, por lo cual a veces las piezas pues se desplazaban a la hora de ser acuñadas. En este caso es que esta es un vano de acuñación, no creo que sea, es decir, desgaste del cuño, no es por desgaste de la moneda. Una pieza también espectacular, veis aquí la cruz de Don Pelayo, muy bonita, muy buena pieza. Estas piezas están tratadas en el libro de los maravedís de los Borbones, de Juan Luis López de la Fuente, y las variantes están en función de este puntito de aquí del reverso, de la situación del valor con respecto a las letras o de la ceca, y luego otra serie de variantes como la fecha, la grafía de la fecha, etcétera, etcétera. Bueno, y veis aquí pues un 1806, un Carlos IV ya módulo grande, módulo gigante. Veis el canto labrado con cerrilla. Y bueno, veis este brillo casi espejo. Bueno, a ver, entendedme bien lo que digo, pero es un brillo original, el brillo original de la moneda que está detrás o está mezclado con la pátina. Una pieza. Son módulos muy grandes, muy agradecidos en mano, la verdad. Y ahora una pieza súper rara. 1802, no, 1808, ¿veis ahí? 1808. Esta moneda está hecha de bronce, como veis aquí,
Carlos Carolus III DG Hispaniarum Rex, y es una pieza bastante poco común, que por cierto la gente no está muy familiarizada con estas piezas y están poco estudiadas. Esta pieza hay algo que nos va a decir la gente, y estas piezas son fundidas. ¿Y por qué son fundidas? Bueno, primero por la tosquedad, entre comillas tosquedad, porque está muy bien lograda. Veis aquí el 8 muy grueso, la puente no está bien definida, no obstante está perfectamente la pieza hecha. Luego, por otro lado, veis aquí que tanto anverso como reverso están bastante bien reflejados. Aquí ya el anverso no aparece menos presente, aparece con relieve. Aquí esta muesca también es significativa. Luego hay algo característico de esta pieza y, bueno, algunas tal vez fueron acuñadas. En este caso yo creo que estas piezas, sobre todo estas, se realizaron en un momento determinado, tal vez falta de metal, seguramente se hicieron con cañones de artillería o con armas seguramente de la época inutilizadas, y veis aquí que yo creo que son todas fundidas. Sí que es cierto que hay como un intento de hacer el canto, ¿veis? Aquí hay como una serie de muescas, pero veis que el canto también se ve claramente que no, desde mi punto de vista, aunque hay aquí alguna línea y demás, yo creo que esto es como un tipo de reproducción, para mí, que no pasó por cerrilla esta pieza. Y veis aquí, aquí incluso sería el pebetero de donde entró el metal. Para mí que no tuvo cerrilla, y al no tener cerrilla la pieza tiene que ser fundida. Está claro que es fundida. Vamos, es mi punto de vista, nada más que veáis el valor 8 como está tan grueso, esta marquita de aquí que es de fundición, que también es ejemplar, esto de aquí también. La definición de la puente no está muy bien lograda. Luego anverso y reverso están bastante simétricos en cuanto a calidad de volumen, cuando no suele ser así. El anverso suele aparecer muchísimo más plano. Una pieza interesantísima, la verdad. Esta es más cercana al zinc que al bronce, yo creo más cercano a lo que sería el oricalco. Una pieza espectacular. Bien, y ahora nos vamos a ir pues a José Napoleón, o el mal llamado Pepe Botella. José Napoleón fue un buen monarca, la verdad, hizo cosas buenas para España, aunque no lo creamos. Y aquí nos aparece el busto de José mirando a la izquierda, y el valor 8 a izquierdas y el denominador a la derecha, Maravedís, la M. Debajo de la cabeza la ceca de Segovia y mirando a la izquierda. Es muy curioso porque, bueno, aquí José Napoleón Hispan Rex y la fecha. Estas emisiones se acuñaron de 1809 a 1813. No obstante, solo se conservan de 1810 a 1813, y yo conozco algún ejemplar de 1809. Así que, aunque no venga en catálogo, sí que se acuñaron en esa fecha, ya lo digo yo. Canto cerrillado, estas piezas no suelen aparecer bien acuñadas, puesto que están realizadas sobre cañones de artillería. Estas sí que están realizadas sobre cañones de artillería y sobre cuños que, por lo que fuera, bueno, no sé si se hicieron con premura, pero el caso es que no solían salir acuñaciones muy perfectas. Tal vez el metal no acogía bien la acuñación. El caso es que esta pieza como tal es una pieza ejemplar, puesto que no se suelen ver así. Se ven también de mejor calidad y de muy buena calidad, pero esto es un alto grado de calidad para esta pieza, que no se suelen ver con hojas, etc. En cuanto al reverso, igual, la cruz de Don Pelayo, cantonada de escudos y leones, una orla de laureles, pero en este caso el águila imperial en el escusón central. ¿Veis? Una especie, bueno, se cambia el águila, que siguen siendo franceses, pero ellos miran a la izquierda, cambian el valor, para que se distinga bien la entrada de este nuevo monarca en España, ¿no?, en la época de la Guerra de Independencia. Tenéis otra pieza aquí espectacular. Ya os digo que estas piezas no se suelen ver así. Por cada 50 piezas hay una de estas, para que os hagáis idea. Es una pieza espectacular.
En este caso 1813, un año más. Y fijaos qué bonita pieza, qué bien. También está cerrillada, qué bien acuñada está. Aquí hay un vano de acuñación, esto no es por el desgaste. Bueno, esta pieza es muy buena pieza también, ¿eh? Muy buena pieza. Esto en una pieza normal sería pues tal vez un BC, y esto es un MBC más o mucho más. En estas piezas son muy difíciles de ver así. También las hay mejores, por cierto. Y luego fijaos que tenemos aquí, fijaos lo que tenemos aquí. Esta pieza se ve rápidamente que es fundida también. Pasa un poco como las demás. Creo, si os digo que no tiene el canto cerrillado, se ve claramente que es una moneda fundida. Fijaos los puntitos de fundición, todo. Y veis que estas monedas coinciden que cuando se hacían con este tipo de metal, tuvieron que ser otra serie de partidas, seguramente se hicieron con otro tipo de cañones o etcétera, porque lo que está claro es que este metal o las armas que se usaron para fundir este metal seguramente tenían más contenido en bronce y demás. Veis que todo coincide, ¿no? Siempre que aparece bronce, por norma general están fundidas. Es muy curioso, ¿no? De esto hay poco estudiado y bueno, son muy curiosas estas piezas. Pasamos ya a las monedas de Fernando VII. Estas monedas se acuñaron en la ceca de Jubia, en la ceca de Segovia y en la ceca de Pamplona. Y se acuñaron con valores de 1, 2, 4 y 8 maravedís, no en todas las cecas, pero sí en estas. Y la de Pamplona, la de 8 maravedís, es la que tiene también la cruz de Don Pelayo. Fijaos qué pieza más bonita. Normalmente las de 1833, que es el último reinado de Fernando VII, aparecen así de bien acuñadas. Yo creo que eran cuños nuevos, yo creo que se hicieron pocas emisiones, por lo tanto los cuños duraron más y por lo tanto se ven pues estas piezas de buen calado. Bueno, esta pieza es espectacular, podéis ver aquí parte del brillo original debajo de la pátina, ¿se puede ver eso? Sí, se ve. Esta pieza es espectacular, fijaos que parece dentada. Esta sí que está en un estado de conservación brutalísima, una pieza cara. Fernando VII, de Geis, María Honrés, ceca de Segovia, fijaos que anverso y que reverso. Esto es una pieza muy buena, muy buena, buenísima. O sea, nada más que veáis la calidad que tiene. Es que la podemos enfocar un poco más aquí. Y fijaos qué pieza, qué relieve, qué canto. Bueno, bien centrada, bien recortada. Un piezón. Ahora nos vamos a este gran piezón. Este es el busto que generalmente aparece en moneda de la ceca de Segovia, también en la ceca de Jubia, pero suele aparecer más pequeñito, más enjuto. Y bueno, pues una pieza espectacular también. Pues aquí el reverso también, que pátina más preciosa tiene esta pieza. Madre mía, son piezas con muchísimo encanto, la verdad. Y madre mía que nos vuelve a ocurrir aquí que tenemos una emisión de 1833, el último reinado de Fernando VII, pero en este caso veis una moneda fundida, serían monedas de necesidad, se acabarían los cuños, no sé, no entiendo nada, pero aquí veis que al igual sí que se intenta hacer un canto, como veis ahí, pero se hace un canto por fundición, no se ve claramente que no ha pasado por cerrilla. El anverso y el reverso están muy simétricos en cuanto a elevación del arte de la pieza. Y bueno, se ve este granulado, es típico, se ven más toscos, el 8, la puente, así que son aquí incluso los puntitos, veis este de aquí, es una moneda fundida y muy raras, así que estas piezas de bronce siempre son fundidas. Veis ahí el pebetero por donde entraba el metal. Esto ha habido compañeros que han hecho vídeos, pero se les olvida decir que son monedas fundidas. O sea, nada más que lo veáis que son fundidas. Y cómo no, aquí tenéis una moneda espectacular también, aquí ya de la ceca de Jubia, la ceca gallega. Y aquí pues la cruz de Don Pelayo, que por cierto, la cruz de Don Pelayo, que es la cruz de la victoria,
que supuestamente está en la Catedral de Oviedo, para que lo sepáis. La podéis ir a contemplar. Y pues bueno, el busto pues era muy parecido al que os decía yo de Segovia, pero más pequeñito. Estas piezas de jubia suelen ser incluso más grandes de cospel que las otras. ¿Veis aquí este pedazo de marca que tiene? Pero que es de la época. Aquí una rareza, esta la encontré por internet y me di cuenta de que no tenía la fecha, el valor, eh, el 8. Fernando VII 8 Maravilla y Jubia es un valor rara, muy rara y además que tiene brillo original, esta no es que haya sido limpiada. Pero bueno, está acuñado de tal forma en la cual pues se ve claramente que el cuño del anverso pues estaba ya muy desgastado y veis que el cuño del reverso no lo estaba tanto, que es lo que os digo, ¿no? Esta pieza podría ser fundida, no pienso que sea fundida, es una pieza muy rara. Esta sí que es rara, porque como veis, y no es falsa, claro, no tiene el 8, no tiene el 8 ahí. Bien, y otro tipo de busto. Este es el busto que se suele utilizar en Jubia solo y también en Pamplona con valor de 8 maravedís. Ferdinand VII, la fecha la tengo aquí apuntada en el cartoncillo, de 1823 al 27, puesto que aquí no alcanzo a verla. Tendría que mirar tal vez 1827, no lo sé. Y igual, la cruz de Don Pelayo, cantonada de escudos y leones, los laurelitos y bueno, una pieza muy bonita también. Y nos faltaba pues por ver este busto que es típico de las monedas solo de Jubia. Ferdinand VII de Hayes Baniarum Rex, módulos cospeles más grandes, 1814. Fijaos qué busto tan bonito con flequillo. El reverso igual, una pieza brutalísima, muy bonita. Normalmente estas piezas de Jubia tienen la gráfila, ¿veis? De rayitas mucho más grandes. Suelen tenerlas... Bueno, a veces depende, eso es un poquito porque a veces el cuño era un poquito más grande que los cospeles, y puede ser por eso. Y también canto labrado, muy bonita pieza, muy bonita pieza. Estas corrosiones así, superficiales, que son estables, no es como que afean a la moneda, pero no la afean porque le da una pátina espectacular, muy bonita. Nos pasamos así allá a Isabel II, veis qué pieza más buena esta. Isabel II, por la gracia de Dios, aquí hay más posibilidad de encontrar monedas incluso en flor de cuño, monedas con brillo original. Lo que os digo, hay monedas de Isabel II en las que el valor y la marca de ceca aparece detrás. Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, veis que aquí ya cambia completamente la leyenda, es una leyenda ya en castellano. Estas piezas también tienen bastantes variantes en función de la cotación de los puntos, de las leyendas, etcétera. Y veis aquí Reina de las Indias. Se introduce en reverso la cruz de Don Pelayo con los castillos y leones. Fijaos ya el paso del tiempo, lo que nos dice, fijaos que se ven todas las piedras de los sillares de los castillos, están muy bien acuñadas, el escusón de la flor de lis, de los Borbones, y ya se introduce por primera vez leyenda en el reverso y se quita la orla circular de los laureles. Y aquí veis que aparece la J de Jubia, es decir, nos aparece el valor a la izquierda, el denominador a la derecha y aquí la marca de CK bajo la cruz de Don Pelayo. Otra pieza impresionante de mi colección, con brillo original, Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución 8 maravedís, 1837, justo cuando entra Zaratiegui con sus tropas carlistas a Segovia y acuña moneda en el Real Ingenio de la Moneda. Y también es una fecha interesante que luego vamos a ver en estas emisiones de Isabel II. Veis, por la gracia de Dios y la Constitución, el canto ya cambia, no lo había dicho, ya este tipo de canto es completamente distinto. Reina de las Españas, Jubia. En esta época creo que ya se utiliza la virola, no todavía la virola partida, que gracias a la misma se pueden poner letras y demás,
y al mismo tiempo que se acuña la pieza, se acuña el canto. Ya la cerrilla creo que no tiene cabida en esta época. Y a partir de 1868 creo que se coloca la virola partida en máquinas ya de vapor, de prensa a vapor. Fijaos qué pieza más bonita. Claro que si habíamos empezado por Jubia no podíamos dejar la ceca de Segovia, esta gran ceca, ¿veis? Igual, lo único que cambia, pues, que la marca del acueducto, ya mejor diseñado, aparece bajo la cruz de Don Pelayo. Una pieza espectacular también. Nos vamos a una misión preciosa de un 4 maravedís con una fecha pequeñita, pequeñita. Veis aquí Isabel II, un módulo muy atractivo también. Y aquí la cruz de Don Pelayo, una pieza espectacular, muy muy bonita también. Tendré que revisar esta por si acaso, pero bueno, es una pieza muy muy atractiva también. Otra pieza un poquito ya peor tratada, 1844, estoy viendo que hay una rectificación de cuño en el 8, que es un 0 o un 6, sí, 1000, veis ahí, debajo del 8 hay un 0, seguramente, así que, o otro 8 tumbado, rectificación de cuño, veis, no está todo dicho en estas monedas, ni mucho menos, Esto se puede estudiar y bueno, cada uno puede llegar a sus propias conclusiones y tirar el estudio por distintas vertientes. Y llegamos a esta pieza espectacular, este piezón de 8 maravedís de 1840 de Isabel II. A destacar que los bustos en estas emisiones de maravedís de Isabel II suelen ser iguales. Y como veis aquí, la gráfila, pues es un tipo de gráfila que está levantada y que se une a lo que es el grabado del canto, ¿veis? Y esto es debido al empuje de la moneda. Cuando los cuños caen, la moneda se expande y choca contra lo que es la virola, que es la que tiene el grabado, y por eso se retrae un poco hacia arriba, ¿veis? Yo creo que es, en este caso, casi el antecesor del listel. Los listeles van a surgir más en época más contemporánea, pero esto ya es como el antecesor. Una pieza espectacular, ¿eh? Fijaos qué bonita es. Y acabamos estas emisiones de Isabel II con una moneda de la ceca de Pamplona, una moneda de necesidad cuando entraron los carlistas a Pamplona, a Navarra, pues intentaron, sitiaron la ciudad y no tuvieron más remedio los realistas que hacer moneda con los cañones o con las campanas, en este caso, mejor dicho, de las iglesias, algunas de las cuales echaban incluso plata los ciudadanos para contribuir a estas monedas y se puede ver en el resultado final. Veis PP, ceca de Pamplona, monedas fundidas, reina de las Españas y por el otro lado, perdón, Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución. Y aquí pues aparece la fecha, como os decía, 1837, aunque no se ve una caca. La verdad que no se ve mucho. A ver si en la otra que tengo se puede llegar a ver. ¿Veis la composición del metal completamente distinto? Aquí se aprecia más la fecha. ¿Veis? Aquí 1837. Completamente fundida, una pieza brutalísima. Una pieza espectacular también, la verdad. Así que una pieza muy muy bonita. ¿Veis? PP, entre paréntesis, y aquí se ve el granulado y completamente fundida. Veis que intentaron hacer el canto. Esto no significa, porque hay gente que piensa que fueron acuñadas me refiero a las monedas de latón, estas que habéis visto anteriormente, y no porque tengan estas fisuras en el canto, que simulan un canto labrado, se hicieron con prensa, no, estas son fundidas al igual que las otras que os he enseñado de bronce. Es una pieza muy muy atractiva. Así llegamos al final a esta pieza espectacular que algún día tendré de Carlos V, el pretendiente carlista, en las cuales se utilizó seguramente cuños de la ceca de Segovia de Fernando VII
y se añadieron pues el bigote, se modificó parte de la nariz, se añadió también la fecha en 1837. Seguramente esta serie de piezas se acuñaron sobre moneda de 1827, también seguramente sobre moneda de 1830 y 1831. Y bueno, en anverso nos aparece el busto del monarca mirando a la derecha. La leyenda cambia también, Carolus V de G. Hispan Rex, más la fecha, esta fecha tan emblemática para estas emisiones de 1837. Y en reverso la cruz de Don Pelayo con cantonada de castillos y leones, escusón central con flores de lis y la orla de laureles. Bueno, pues sin más, aquí acabamos el vídeo de hoy. Unas monedas muy interesantes de cobre, que no por ello son menos valiosas a nivel numismático y que, bueno, hoy por hoy podéis aprovechar a comprarlas ahora que la subida del oro y la plata está tan alta. Antes de que suban los precios de estas piezas, podéis emplear vuestro dinero en invertir en este tipo de coleccionismo.